ya no somos nosotros, sino que tenemos que hablar de las maravillas y el poder de Jesucristo. Hablar con un lenguaje sencillo, mansedumbre, que den testimonio de nosotros, que nosotros se nos ha notado el cambio de Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Tiene que cambiar. Hay gente que habla grandezas y no tienen nada. Tienen nada. ¿Verdad? Eso se ve en nuestros países. Allá la gente prefiere morirse de hambre, pero andan estrenando ropa nueva todos los días. Todos los días, hermanos, los va a ver bien ropa nueva. Y allá había un muchacho, hermanos, que siempre andaba, pero así, se la creía. Se la creía. Inclusive, hermanos, estudiamos en el mismo colegio y él era ministro de alabanza. Estudiamos en el mismo colegio cristiano, supuestamente Dios lo usaba. Entonces, a mí me invitaron a tocar a un evento donde él iba a tocar también. Y resulta que teníamos que viajar a una ciudad a 3 horas, a la capital. Pero este muchacho, cuando yo subo al bus, ahí estaba él en el bus. Así. Pasé yo y lo saludé. Hermano, Dios te bendiga. Así. No me dio la mano, me dio así el brazo. Así me dio el brazo. Y íbamos para el mismo evento, a tocar juntos. Durante las 3 horas, hermanos, no me habló nada. Llegamos allá y la arrogancia y la soberbia solamente se juntó con el que lo había invitado, porque ese sí tenía dinero, entonces ahí sí le hacía plática y todo. Pero uno, hermano, uno que era pelado, sin ni un 5, no le paraba bola. ¿Verdad? Y es triste ver la realidad que dentro de las iglesias, hermanos, hay gente que se cree importante. Tienen que morir, tienen que ser sacudidos por el poder de Dios y ser liberados. Gracias a Dios, hermanos, que esta iglesia tiene que ser la iglesia de los sencillos, de los humildes. La iglesia donde todos nos platiquemos, donde todos nos vamos a amar. Donde todos, hermanos, vamos a apoyarnos unos con otros. ¿Verdad? No tenemos que tener sentimiento de superioridad hacia los demás. Si yo sé más que el otro, entonces yo lo voy a enseñar con amor. ¿Verdad? Más con amor. Vamos a corregir con amor. ¿Verdad? Vamos, hermanos, a ayudar a los demás con amor. Con amor. Hermano, la altivez, oiga bien, Dios no solamente ve de lejos al altivo, sino que es abominación a Jehová el altivo. Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. ¿Cómo dice? Abominación es. Abominación es a Jehová toda. ¿Qué dice aquí? Todo altivo de corazón. Por eso los jóvenes tienen, hermanos, aquí los jóvenes de esta iglesia tienen que aprender a saludar a los mayores. Hermanos, jovencitos que pasan enfrente de uno y ni los saludan. Y estos dicen que se creen la gran cosa, ¿o qué? Por lo menos, pastor, Dios le bendiga. Pasan enfrente de uno como que uno fuera su enemigo, ¿o qué? Dan ganas, hermano, de darle un coscorrón y decirle: hey, saluda, por favor. Tiene que caer esto del corazón, altivez. No podemos estar, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Y Dios dice: hipócrita, estás adorando y sos un gran altivo. Hipócrita, estás adorando, sos una gran altiva. Discriminas a los demás, hablas a los demás, solamente tú eres perfecto. Dios ve el corazón. Y qué terrible cuando ve esto. Altivez. Y piensan que los altivos están bien delante de Dios, ¿verdad?
Y no, tiene que caer del corazón la altivez. Tiene que caer porque dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Sí, hermano, algo que yo le pido al Señor es que arranque toda altivez de mi corazón, que siempre ponga humildad, que yo pueda hablarle a todas las personas, amar a todas las personas, no tener rencor con nadie, no tener hermanos enemigos, no tener nada, amar a todo mundo, hermanos, demostrarles amor. Jesús dijo, ama a tu enemigo, perdona a tu enemigo. Ese es el mensaje de Jesús. Amar, perdonar. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Cuántas veces le dijo Pedro? Jesús le dijo a Pedro, 70 veces 7, Pedro, tienes que perdonar. Entonces te levantas en la mañana a perdonar, 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 perdonar. Perdonar porque nadie somos perfectos. Y el que perdona crece y es bendecido. Y Dios le abre las puertas en todas partes. El que perdona y es humilde de corazón. Entonces, ¿cuántos están dispuestos a sacar esa enfermedad del corazón? Mire, con solo el hecho de no darle la gloria de Dios es consecuencia de la altivez. Una persona que se levante y no le da gracias a Dios es una persona altiva, porque está dependiendo de sus propias fuerzas y no de Dios. ¿Quién es un humilde? Aquel que está agradecido con Dios todo el tiempo. ¿Verdad? ¿Sí? Desde el momento que decimos, yo no necesito mucho de Dios, eso ya es gran altivez. Fíjate qué tremendo, hermano. Desde el momento que uno dice, yo la hago todavía con mis propias fuerzas, estoy joven, tengo buen trabajo, yo la hago todavía, no necesito todavía de Dios. Desde ese momento hay altivez en el corazón y tiene que ser arrancada, tiene que caer. Si el grano de trigo no cae, pero cuando el grano de trigo cae, también tiene que caer juntamente todas las otras cosas que están ahí. Si el grano de trigo cae, va a caer un montón de cosas. ¿Verdad? Va a caer la altivez. Y podríamos hablar de un montón de cosas que dañan, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar solamente de dos. De la más principal, la altivez. La altivez tiene que caer. Dice en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice en esta versión, Pueblo de Dios para Todos, porque el que se cree muy importante será humillado, y al que se humilla se le dará importancia. En esta versión Biblia de lenguaje sencillo dice, el que se crea superior a los demás será puesto en lugar menos importante. El que es humilde será puesto en el lugar más importante. Entonces, la enfermedad llamada enaltecimiento. Cualquiera que se enaltece será humillado. Dígame usted alguna vez por qué se ha sentido altivo. Dígame algún testimonio que usted dijo, yo me sentí altivo por esto y por esto, por esto. Hay gente que se cree guapo. Por ejemplo, dice Freddy que él se creía guapo. Entonces, el creerse guapo lo llevaba, pues, lo hacía altivo. Mira, ¿alguien más? ¿Alguien más que diga, a mí me hace daño hacer eso porque me identifica con la altivez? ¿Qué más? Fíjate, una persona que no acepta sus errores es altiva. ¿Sí? Se le dice la verdad y no acepta. Es altiva. Porque es arrogante. ¿Verdad?
Entonces, el ser corregido es bueno. Es bueno. Es saludable que lo corrijan a uno. Es saludable. Es saludable. Entonces tenemos que sacar toda altivez, porque dice que el grano de trigo tiene que caer. Entonces, hermanos, lo que yo entendí es que muchas veces el grano de trigo cae. El grano de trigo cae, cayó, pero no murió. Ese es otro gran rollo y otro gran clavo, porque cayó. Y uno dice, wow, pero yo ya no soy orgulloso, ya no soy altivo, ya no soy mentiroso, ya no soy enojón, ya caí, y ahora ¿por qué no veo frutos? Y es que cayó, pero no se dejó morir. Porque dice, si el grano de trigo cae y muere, lleva mucho fruto. Entonces no solamente es de caer, es de caer y morir, para que lleve muchos frutos. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona dice, el Señor me está tratando, ya siento que me caí, ya se me está viendo un cambio fuerte, pero no veo fruto, no veo resultado? Porque no ha pasado a la otra dimensión llamada muerte. ¿Verdad? Porque, hermanos, el caerse, hay facilidad de volverse a levantarse. Unos están en un jueguito que caen y se levantan, caen y se levantan. Están como un yoyo, caen y se... Sí. Andan un mes muy humilde y otro mes, pero bien creídos. Sí. Uno cuando llega a la congregación tiene que ser amable. Sigamos aquí. Miren, hay otra cosa que hay que derrumbar. Solamente quería hablar de esa y de esta. Estamos hablando de derrumbar cosas que nos dañan. Derrumbar tus argumentos. Vamos a leer 2 Corintios 10:5. ¿Qué dice? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Derribando. Esa palabra derribar es caer también. Derribar, caer, derribando argumentos. Entonces, ¿cuáles son esos argumentos que tenemos que nos hacen daño? Derribando argumento y toda altivez. Ya hablamos de la altivez, pero ahora vamos a hablar de los argumentos. Esos argumentos que nos hacen daño, que tienen que caer también. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren derribar argumentos? Amén. Pero muchos no saben de qué argumento está hablando la Biblia. Y ahorita vamos a ver de qué argumentos está hablando la Biblia. Mire, derribando argumentos. En el griego, argumento se dice logismo, que significa computación, cálculo, razonamiento, entre paréntesis, conciencia, arrogancia, argumento, pensamiento, razonamiento. Derribando mis argumentos. Entonces vamos a relacionar, hermanos, argumentos con pensamientos. Vamos a relacionar argumentos con razonamiento, pensamiento y razonamiento. ¿Usted sabe cómo se llama el enemigo número 1 de la fe? Razonamiento. Entre uno más razona, menos fe. Entre uno más razona, menos fe. Ya, menos fe. Argumentos. Derribando mis argumentos. Entonces tienen que caer los argumentos también. Cuando el trigo cae, que somos nosotros, también tienen que ir cayendo todas las cosas que estaban alrededor del trigo. Y eso se llaman mis argumentos. Isaías 55:8.
Dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, hermanos, si nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, entonces ¿para qué me van a servir mis pensamientos? Tienen que ser derribados y tengo que adoptar los pensamientos de Dios a mi vida y pensar como Dios piensa y no como yo pienso, porque está cayendo el yo, y si cae el yo, caen mis pensamientos, caen tus pensamientos, caen los argumentos y cae el razonamiento. Por ejemplo, pensar que las cosas se tienen que hacer a nuestra forma. Oiga bien, pensar que las cosas se tienen que hacer a nuestra forma. No es que las cosas se van a hacer como yo digo y no como Dios dice. Así estaba Jonás. Jonás dijo, se va a hacer como yo diga. Se metió en un serio problema, porque tuvo que morir. El Señor lo resucitó y todavía seguía con la necedad. ¿Verdad? Entonces, pensar que las cosas se tienen que hacer a nuestra forma. Cuando hay argumentos en nuestra vida, nosotros creemos que el evangelio se tiene que hacer como nosotros creemos que así es. Por eso el Señor dejó un gran manual llamado la Biblia, para que las cosas las hagamos como está escrito en la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos habla de Pedro, que Pedro, hermanos, regañó a Jesús. Imagínense cómo se atrevió. Y no lo regañó, lo reprendió. ¿Qué entiende usted por reprender? ¿Ah? Llamarle la atención. Entonces Pedro le llamó la atención a Dios, a Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro no entendía las cosas. Mateo 16, 21. Vamos a leer. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Le dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Oiga bien, ¿qué estaba diciendo Jesús? Que él iba a subir a Jerusalén y los ancianos lo iban a matar, pero que al tercer día él iba a resucitar. Entonces, hermano, lo que Jesús estaba diciendo a Pedro no le pareció. Dijo, no tiene que ser como él dice. Yo creo que se tiene que hacer como yo digo, dijo Pedro. Entonces dijo, no, tengo que llamar a Jesús y decirle que no es así, que se va a hacer como yo creo que así es. Y dice que lo llamó aparte, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo, Dios no lo quiera, Señor, esto no puede pasar. ¿Qué dijo Jesús? Me van a matar y al tercer día voy a resucitar. ¿Y qué estaba diciendo Pedro? Esto no tiene que pasar. Señor, esto no tiene que pasar, no puede ser así. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Oiga bien lo que Jesús le dijo a Pedro. Tú estás viendo las cosas no como las ve Dios, sino como las ven los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre mete un modelo. Y nosotros debemos meter siempre el modelo de Dios. Siempre el modelo de Dios. Amén. Esto no puede pasar. ¿Por qué? Porque en el pensamiento de Pedro así era, pero en el pensamiento de Dios no era así. Jesús dijo, voy a morir, y Pedro dijo, no puedes morir. Entonces, ¿quién ganaba ahí? ¿Jesús o Pedro?
¿Ah? Hermanos, tenía que haber un problema ahí. Y se dio un problema porque Jesús lo reprendió. Y Pedro se enojó. El que más se enojaba con Jesús era Pedro. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué lección quería darle Jesús a Pedro? Pedro, tus argumentos tienen que caer, derribando todo argumento. Tu forma de pensar tiene que caer, porque dice, no estás viendo las cosas como Dios las ve, las estás viendo como los hombres las ven. Aleluya. Es necesario entender el propósito de Dios. Dice Job 42:3, ya vamos a terminar. Mire lo que dice. Yo hablaba lo que no entendía. Qué gran clavo se metió Job. Dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo nunca comprendía. Hablaba las cosas que no comprendía y hablaba cosas que no entendía. Todos pasamos por el proceso de que hablamos cosas que no entendemos, ¿verdad? Todos pasamos por ese proceso de que hablamos cosas que no entendemos, ¿verdad? Cosas que no entendemos. Cosas que no entendemos. Es necesario entender el propósito de Dios. Por eso tiene que venir un cambio de mente. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo Jesús, nuestros argumentos tienen que morir, tienen que caer, y tenemos que adoptar, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y adoptar la mente de Cristo. Yo quiero tener la mente de Cristo, ¿verdad? Porque aquí dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos de aquí quisieran tener la mente de Cristo? Tener la mente de Jesús. Entonces tendría que amar a los ladrones y a las prostitutas. Tendría que ir a comer con los de la calle, llevarles de comer, porque esa era la mente de Cristo. Extenderle la mano al necesitado, ir por las calles a predicar, ¿verdad? ¿verdad? Pero como estamos en una sociedad muy delicada, ¿verdad? Nos da asco hablar con una persona sucia en la calle, ¿verdad? Dije a Freddy que solamente él abrazaba a uno que llegaba allá por mucho tiempo. Llegaba todo sucio, de ahí todo se le corría. Amén. Es necesario caer y morir para dar mucho fruto. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente. Esa palabra juntamente, ¿qué significa, hermano? Juntamente. ¿Ah? Juntamente es como a la par, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? ¿Por qué cree que Jesús dijo, agarren la cruz y llévenla? ¿Qué representa la cruz? Muerte. La cruz representa muerte. Entonces dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Entonces nosotros andamos la cruz para que nosotros seamos crucificados.
Porque aquí dice, mas vive Cristo en mí, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ya no vivo yo. O sea que el apóstol Pablo se derrumbó. Pablo se derrumbó. Ahora vive Cristo en Pablo. Y me gusta mucho este versículo, San Juan 3:30. Es necesario que Él crezca. ¿A quién se refiere aquí? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, que Cristo crezca y que yo mengüe. Amén. Es necesario que Él crezca porque quien tiene que brillar es Jesús. Hoy ponen, hermanos, hoy ponen en el YouTube persona sanada de cáncer, y está la persona sanada de cáncer y a la par el evangelista que la sanó, sanada por el evangelista tal. ¿Quién lo hizo, el evangelista o Dios? Y sale el evangelista, sí, yo lo hice, yo soy el mero. Hay que traer al evangelista tal porque él sana. Ese es un gran error. Ninguna persona sana, solamente Dios. Amén. Aleluya. Solamente Dios. Entonces la gloria tiene que llevársela el Señor. Es necesario que Él crezca, que Él brille, pero que yo mengüe. Por eso yo no estoy de acuerdo con que le digan a alguien, denle un aplauso al predicador tal. ¿Por qué le van a aplaudir? Si el aplauso tiene que ser para el Señor siempre. ¿Acaso no dice aquí que yo mengüe y que Él crezca? Entonces, si Cristo va a crecer en nosotros, los aplausos van a ser para el Señor. Entonces, ¿cómo se debe decir? Hermanos, démosle un aplauso démosle un aplauso al Señor porque ha permitido que el siervo de Dios nos visite. Así lo diría yo. Hermanos, démosle un aplauso al Señor porque el siervo de Dios ha permitido que nos visite. ¿Verdad? Pero si decimos, démosle un aplauso al predicador, se va a inflar. Me están aplaudiendo todos. Soy calidad, soy nice. Entonces, nosotros le podemos hacer daño y lo podemos inflar con altivez y argumentos. Vamos a ponernos de pie para orar. Aleluya. Yo quisiera hacer un llamado. Todos aquellos que les gustaría entregar la altivez y los argumentos, que vinieran al altar, que por 2 minutos hiciéramos una oración de entregamiento. Vamos a entregar la altivez. Si tú sientes que en tu corazón hay altivez, le pido ahí, hermano Oscar, que me ayude en el piano. Amén. Si tú en esta mañana quieres entregar la altivez, yo te invito a que vengas al altar. Vamos a hacer una oración de entregamiento. Si tú quieres entregar tus argumentos, si tú en esta mañana has decidido caer al suelo y morir, acércate en esta mañana. Vamos a orar por ti. Un corazón dispuesto, Dios no lo desprecia nunca. Y Dios quiere que tú des buenos frutos. Y Dios te trajo en esta mañana para llevarte a esta reflexión de que tiene que caer la altivez en tu corazón. Aquellas cosas que te mantienen elevado. Puede ser de que tu trabajo te mantiene elevado. Puede ser que tu posición económica te mantiene elevado. Puede ser que el dinero o cualquier cosa te mantenga en una elevación arriba. Y el Señor te invita a que te rindas delante de Él
y que te vuelvas humilde para Él, que te vuelvas muy humilde para Él, que puedas menguar en esta mañana, que puedas menguar, porque el bajarse representa éxito, el humillarse representa éxito. ¿Habrá alguna persona que anhela pasar en esta mañana? Dios te hace un llamado para que vayas con esta bendición en esta mañana. Saber que entre más te humillas, va a haber una mayor recompensa. En el nombre de Jesús, yo te voy a invitar a todos los que pasaron adelante que se pongan de rodillas. Y por un minuto le vamos a decir: Señor, yo quiero entregar la altivez. Yo quiero entregar la arrogancia. Yo quiero entregar mi forma de pensar, mis pensamientos, y que tú vengas a renovarme en esta mañana. En el nombre de Jesús. Dile: Señor, yo me rindo a ti. Yo entrego toda altivez. Habla con el Señor. Dile: yo entrego toda altivez. Toda altivez. Yo entrego todo aquello que me mantiene alto, que me mantiene elevado. En el nombre de Jesús. Ríndete delante del Señor. Ríndete. Ríndete. Es necesario bajar. Es necesario caer. No importa si duele. No importa si duele. Lo importante es que vas a dar muchos frutos. Lo importante es que después de un tiempo vas a empezar a dar frutos. Eso es, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile: Señor, yo me rindo a ti. Yo me entrego a ti. Eso es, en el nombre de Jesús. Padre celestial, declaramos en esta mañana un espíritu de rendición, de entrega a ti, Señor, sabiendo, Padre, que no es por lo que tenemos que nos sostenemos, es porque tú nos pides humillación. Humillación. En el nombre de Jesús, arranca en esta mañana. Arranca, Señor, todo lo que no te agrada. Arranca en el nombre de Jesús. Sea derrumbado todo espíritu de altivez. Sea derrumbado todo espíritu de altivez. En el nombre de Jesús, Padre celestial, ven a dar fuerza a tu siervo, Señor. A los que han pasado a rendirse delante de ti, Señor. Es un momento, es un acto de entrega. Es un acto de entrega. En el nombre de Jesús, Señor. Aquellos que han decidido entregarse, rendirse delante de ti, Señor. Toma su corazón. Renuévalos en el nombre de Jesús. Renuévalos en el nombre de Jesús. Dile: Señor, hazme más